Bueno, ayer estábamos, buenos días, lo primero, ayer estábamos terminando viendo el péndulo simple, haciendo una serie de aproximaciones, considerando que la longitud de la cuerda es mucho mayor que la distancia o la separación del péndulo con respecto a la vertical. Entonces, este ángulo alfa es muy pequeño y siempre que trabajemos en radianes, para ángulos muy pequeños, el ángulo es aproximadamente igual al seno y aproximadamente igual a la tangente. Y entonces, haciendo esa serie de suposiciones, podemos igualar la fuerza recuperadora, que en este caso es la componente tangencial del peso, a la fuerza del movimiento armónico simple y llegar, no habíamos terminado de hacerlo, llegar a esta expresión que nos va a permitir calcular la aceleración de la gravedad. Si yo sigo con esta expresión, es decir, esta expresión al final era m por g es igual a 4pi cuadrado partido por t cuadrado. Bueno, perdón, prefiero ponerlo de la otra manera. Prefiero ponerlo así. 2pi partido por t al cuadrado y por L. Es decir, m por g partido por L perdón, es que aquí me falta una masa. Aquí falta una masa. Porque esto es aceleración. Esto es fuerza y esto es aceleración. Entonces, aquí falta una masa, por eso, donde tengo aquí, la masa. Eso, me falta aquí la masa. La masa con la masa se me van. Yo estaba diciendo yo que me sobraba aquí algo, que es esto. Y me queda G partido por L es igual a 2pi partido por T al cuadrado. Es decir, 2pi partido por T es la raíz cuadrada de G partido por L, o lo que es lo mismo, T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L partido por G, que me relaciona el periodo del péndulo simple con la longitud del péndulo y con la aceleración de la gravedad. A efectos prácticos, en el laboratorio, la expresión que se utiliza es despejar de aquí G, habitualmente. Entonces, G lo puedo hacer como 4pi cuadrado L partido por T cuadrado. Despejáis de aquí, por ejemplo, directamente G. 4pi cuadrado partido por T cuadrado y la L que pasa multiplicando. Para que el péndulo funcione, para que de verdad el valor de G que obtenemos mediante el péndulo, es una práctica muy habitual, se hace por el segundo, tercero, cuarto de eso, en segundo de bachillerato. Esta es la práctica, yo creo que más veces se hace, ya sea de forma virtual o de forma real, ¿vale? Para que esto funcione, tenemos que acordarnos, o para que el valor que obtengamos de G sea bastante preciso, tenemos que acordarnos de esta suposición que hemos hecho aquí. Hemos supuesto que alfa era muy pequeño. Y que como alfa era muy pequeño, entonces alfa es aproximadamente igual al seno de alfa y eso nos ha permitido llegar a esta expresión. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver si tus contraseñas son más seguras. Vale, que sí. Me voy a las simulaciones del amigo Fed Colorado que tiene un montón de simulaciones. Me voy a simulaciones de física. Si queréis curiosear en la página esta de Fed Colorado,
La mayoría de estas simulaciones antes estaban en formato Flash Player y en formato Java, pero Java deja de funcionar, estas cosas, ¿sabes? Entonces, hay que ir a formato HTML5. ¡Vamos, hombre! Está todavía la cosa un poco... Venga, ya. Bueno, ya. Vale. Vamos a quitar sonido, trabajo, calor, fenómenos cuánticos, luz, radiación y me voy a quedar con esta y con esta, con el péndulo. Me voy al laboratorio del péndulo. Vamos al laboratorio. Bueno, y aquí tenemos un péndulo. Con este péndulo podemos... Vaya por Dios, ahora. En una gráfica podemos hacer gráficas de velocidad, de energía, vector aceleración, vector velocidad. Podemos hacer que nos marque el periodo o para medir el periodo. Entonces, vamos a poner una longitud de 1 metro. La gravedad es 9,81, pero se supone que debemos determinarla nosotros. Se supone. No vamos a suponer que no tenemos ningún tipo de fricción. Cogemos nuestro péndulo, lo separamos un ángulo pequeñito, 5 grados, por ejemplo, y lo dejamos oscilar. Tengo cronómetro, tengo regla. Bueno, ¿esto me permite medir el periodo o qué? A ver. Periodo 2,07 segundos. Joder, si es que me deja medir el periodo con precisión y todo. Periodo 2,07 segundos para una longitud de 1 metro. Y una masa, ¿cuál es la masa? 1 kilogramo. Pues vamos a ver, 2,007. Bueno, la masa me da igual. G sería 4pi cuadrado, 1 metro, 2,007 al cuadrado. A ver cuánto sale. Cuatro por pi al cuadrado dividido por 2,007 al cuadrado. 9,8008. Sale el valor de G, en este caso. Espectacular, efectivamente. Metros partido por segundo al cuadrado. Esto lo hemos hecho... Espérate, vamos a hacer aquí una especie como de tabla. Alfa, periodo, G, longitud, G. E alfa eran 5 grados. El periodo ha sido 2,007 segundos. La longitud, 1 metro. Y G ha salido 9,8008. Si yo pongo que esto está en segundos, que esto está en grados, que esto está en metros y que esto está en metros partido por segundo al cuadrado, me ahorro tener que poner las unidades en cada cifra, porque ya está indicado en qué unidades está en todos los casos. Vamos a comprobar si efectivamente al modificar el ángulo, el valor de la aceleración de la gravedad se aproxima más o se aproxima menos. No sé cómo está programada la simulación. Si la simulación está programada basándose en la ley del péndulo, va a salir una aceleración de la gravedad casi perfecta en todas las situaciones. Si la aceleración está programada considerando la masa, la fuerza, ya veremos a ver. Entonces, es fácil porque vamos a coger y ahora vamos a irnos a un ángulo de 50 grados. Nos vamos a un ángulo de 50 grados. Ha hecho un movimiento raro ahí. Bueno. Y vamos a decir que nos dé el periodo.
2,1059. Ya no es el mismo periodo. La longitud es la misma, el ángulo de 50 grados, 2,1059. Para un ángulo de 50 grados, 2,1059. Longitud de 1 metro, ¿cuánto sale G? 4pi cuadrado por 1, ¿vale? Esto saldría 4 por pi al cuadrado. La longitud vale 1 y esto dividido por 2,1059 al cuadrado. 8,9. ¿Y si la parte de arriba no varía? ¿Y si no varía la parte de abajo con el ángulo? Sí. Con el ángulo solo se modifica el periodo. Como no hemos cambiado la longitud, pero vamos a ver cómo afecta unos parámetros u otros. En este caso, fijaos cómo cuando yo me alejo de la suposición que he hecho, que era que el ángulo era pequeñito, el valor que obtengo de aceleración de la gravedad empieza a ser, en este caso, fíjate, de 9,8, 8,9. Un punto. O sea, un error. Si consideramos el valor bueno de G, el valor verdadero 9,81, ¿cuál es el error absoluto en este caso? 9,81 menos 9,8008. 9,81 menos 9,8008 sale un error de 9,2 por 10 a la menos 3. 9,2 por 10 a la menos 3. ¿Cuál es el error relativo que he cometido? Pues esto dividido por 9,81 y multiplicado por 100. Error relativo es igual a error absoluto. Error absoluto dividido por el valor real, por decir alguna manera. El valor real multiplicado por 100 si lo quiero expresar en tanto por ciento. Si divido esto por 9,81 y multiplico por 100, he cometido un error relativo de un 0,09%. ¿Eso lo tenemos que saber hacer? Esto ya debíais saber hacer de otros años. Error relativo y error absoluto. Se supone que ya deberíais saber hacerlo de otros años, pero no es el objetivo de este tema. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que aquí, al principio, fíjate que esto es fuerza y esto es aceleración. Claro, para que igualar fuerza con fuerza tengo que multiplicar la aceleración por la masa. Es que se me había olvidado poner aquí esta masa. Por eso la he puesto, luego esta masa y la masa con la masa también se va. Fijaos en este caso, el error absoluto es 9,81 menos 8,9. 0,91. La poli. Por cierto, el error absoluto sí que tiene unidades, tiene las mismas unidades que la magnitud. Este error está en metros partido por segundo al cuadrado. Esto está en metros partido por segundo al cuadrado. El error relativo en este caso es 0,91 multiplicado por 0,91 dividido por 9,81 y multiplicado por 100. Un 9,27%. Un segundo, 9,27%, dime. ¿Cuál es la fórmula del error relativo? Error relativo es valor verdadero menos valor experimental. O sea, debajo del 9,81, que es el valor que he considerado como verdadero, valor real, menos el valor experimental. Vale. Entonces, si el valor, bueno, realmente lo debería hacer al revés. Es experimental menos real. Es que no estoy teniendo en cuenta el signo. Lo debería haber hecho al revés. Mira, ya que esto le cambio el signo y lo pongo al revés. Menos. Lo voy a poner al revés. Porque es que... Así. 9,8008 menos 9,81. Y aquí 8,9 menos 9,81. ¿Por qué le he dado la vuelta? Porque fijaos, ahora me sale un error absoluto negativo. Eso significa
que el valor que yo he obtenido está por debajo del valor real. Es error por defecto. Cuando yo conozco el valor real de una magnitud, en este caso la aceleración de la gravedad, tomo el valor real conocido. Cuando no lo conozco y hago un experimento en el laboratorio, lo que hago es tomar como valor real la media de los valores obtenidos. Luego, realmente, el cálculo, la estimación de incertidumbre de un resultado no se hace así, de verdad, en un laboratorio, pero bueno. Profesor, ¿entre qué se divide el error? Por el valor real. Valor real, vale. O el valor medio, en el caso de no conocer el valor real, sino que estar determinando. Fijaos la diferencia bestial. De un 0,09% de error a un 9,27% de error. Estamos hablando de 1000 veces más error. Ya está bien. Bueno, 1000 veces no, 100 veces más error, perdón. En un caso que en otro. Se ha multiplicado, al multiplicar el grado, el ángulo, en vez de ser 5 grados, ser 50, he multiplicado el error relativo por 100. Con lo cual, efectivamente, pues la suposición esta que había hecho de que este ángulo sea pequeñito, cuanto más pequeñito sea, si lo hacéis experimentalmente, mejor resultado de aceleración de la gravedad vais a determinar. Esta práctica, por ejemplo, esto sale en exámenes de BAU. En los exámenes de BAU hay de física, hay 2 problemas de 3 puntos que son de campo gravitatorio, campo magnético, óptica, campo eléctrico, campo gravitatorio, campo magnético, óptica, campo eléctrico y me falta uno, ondas. Y ondas, son uno de esos 5 temas, son los problemas de 3 puntos. Luego hay cuestiones de 1 punto, que pueden ser de estos mismos temas, pero además también de relatividad, de mecánica cuántica, de física nuclear, es decir, otros temas menores, entre comillas, de segundo bachillerato. Y luego hay una cuestión experimental. Una cuestión experimental que te dan una serie de datos, te dicen que han hecho un experimento y tal. Y esas cuestiones experimentales, una de las que sale de forma, pues cada cierto tiempo, porque hay casi 4 modelos nada más, es el péndulo simple. El péndulo simple en segundo de bachillerato no se estudia aquí en primero. Pero en segundo de bachillerato lo ponen, ¿por qué? Porque es la determinación de la aceleración de la gravedad. Y como hay un tema de campo gravitatorio, pues lo ponen. Y no se estudia. Eso significa que esta fórmula, evidentemente, si alguno dais física el año que viene, os la van a recordar. Bueno, pues esta fórmula es importante incluso para el segundo de bachillerato. Pero, ¿vale? aunque solo demos química, también lo tenemos en la O. ¿Perdona? Aunque no demos física, también tenemos física en la O. No. La física, evidentemente, está en la fase específica y es optativa. Si no, la física no te puedes examinar de física en la O, por Dios. Vale, vamos a comprobar ahora, vamos a repetir el experimento con 5 grados, pero lo que vamos a hacer es acortar la longitud de la cuerda. Vamos a hacerla más pequeñita para ver si el valor de aceleración de la gravedad, esto sigue aquí oscilando, se nota que no hemos puesto fricción ninguna, porque esto lo puedo dejar oscilándolo 3 días y va a seguir así durante 3 días. Lo paro, voy a reducir a 30 centímetros y voy a poner 5 grados. Los mismos 5 grados, pero ahora voy a hacer que la cuerda sea... Buenas. Voy a hacer que la cuerda sea más cortita. 30 centímetros. Vamos a medir realmente como lo haríamos en el laboratorio. En el laboratorio no mediríamos un periodo. Entre otras cosas porque entre que ponemos en marcha y paramos el cronómetro vamos a cometer un error tremendo. ¿Qué haríamos? Esperar a que el péndulo esté en un extremo y en ese momento poner en marcha el cronómetro. Y empezar a contar oscilaciones. 10, 20, 18, 43, las que sean. Y cuando haya contado unas cuantas, parar. El error que cometo de apreciación a la hora de poner en marcha y a la hora de parar, si he medido 10 oscilaciones, ese error lo reparto entre las 10. Si he medido 20, lo reparto entre las 20, con lo cual, cuanto mayor sea el número de oscilaciones que yo mido, menor va a ser el error que voy a cometer. Y entonces lo único que tengo que hacer es dividir ese tiempo por el número de oscilaciones para tener el periodo.
Ahora que tenemos la simulación esta, pues yo me voy a aprovechar y voy a terminar el periodo directamente, además así ganamos tiempo. Vamos a ver el periodo que me da, 1,0993. Vamos a ver con 5 grados, 1,0993, una longitud de 0,3. Sustituyo, y esto sería 4pi cuadrado, 4 por pi al cuadrado, por 0,3 y dividido por 1,0993 al cuadrado. Me sale 9,8005. 9,8005. Es decir, bastante aproximado también. Nada, una diferencia mínima con respecto a este. Un poquito mejor este, pero la verdad es que la longitud del péndulo es lo que menos afecta. Lo que más afecta es el ángulo. El ángulo afecta un montón. Si aquí calculas el error absoluto sería 9,8005 menos 9,81. 9,8005 menos 9,81. Sale un error de menos 9,5 por 10 a la menos 3. Menos 9,5 por 10 a la menos 3. Y el error relativo que sale es dividir eso por 9,81 y multiplicarlo por 100. Sale un error relativo de 0,090. El otro era 0,09, este es 0,096. 0,0968. ¿A qué redondearíais esto? Si lo redondeamos a 2 decimales, 0,1. ¿Vale? Si redondeamos a 2 como este sería un 0,1%. 0,10%. Una pequeña diferencia, una pequeñísima diferencia a favor de la longitud del péndulo. Cuanto mayor sea la longitud, mejor, pero está claro que el factor en este caso determinante es el ángulo. ¿Vale? Bueno, pues esto os mandaré a hacerlo, seguramente. Más precisión, mejor. Lo que pasa es que en esta simulación no puedo hacerlo más largo. Lo más largo que puedo hacer es 1 metro. No puedo hacer más. Si lo pudiera hacer más largo sería mejor, porque entonces la aproximación de decir que, aparte de que cuanto más largo, más se aproxima esto a la línea recta, en realidad la trayectoria que está haciendo el péndulo no es una línea recta, es una línea curva. Cuanto más largo sea la longitud del péndulo y manteniendo un ángulo pequeñito, el radio de curvatura es cada vez mayor y eso se aproxima cada vez más a la línea recta. Cuanto más se aproxima a la línea recta, más se aproximará al movimiento armónico simple que hemos supuesto que hace. Entonces, bueno, pues el resultado será un poco mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos poner una regla y tal, pero ¿para qué? No hace falta para nada. Bueno, pues estaba mirando, además, lo que viene en vuestro libro y tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que lo del momento de inercia y todo eso no lo voy a meter, porque si no va a ser un lío. Y entonces, la parte teórica la hemos terminado. Vamos a dedicar, por lo menos hoy, ya lo que queda de clase, mañana y a lo mejor otro día más, ya solo a hacer ejercicios. Entre otros, vamos a hacer ese que os puse de las cajas y tal, y no sé cómo, no sé cuántos, a ver si lo habéis hecho alguno. Ese que había aquí era una cosa así. Era esto. Dime. Pero si este no lo puse, no, este lo hice en esta. Este lo dibujé ahí, entonces. Lo que no tengo además, no tengo ni siquiera los datos, me los tendréis que decir, o sea que. Era una cosa así. Tenía aquí una caja grande. Esta caja grande, aquí había una polea y aquí colgaba otra masa
Y aquí, pues para que quedara más o menos el dibujo así bien, yo dibujé dos poleas. Otras veces este mismo dibujo, este mismo problema, yo lo he visto en un problema en un libro de la editorial Oxford. Y aquí dibujaban una polea muy grande, pero como a mí me sale mejor así, pues yo lo dibujo así. Y aquí tengo otra caja. ¿Cuáles eran las masas? La de arriba, 1 kilo. Esta es 1 kilogramo. La que está junto abajo, 8. 8 kilogramos esta. A ver. Y la que está colgando. Y esta 5 kilogramos. Y dijimos, vamos a hacerlo primero sin rozamiento y luego con rozamiento. ¿Y qué coeficientes de rozamiento habíamos dicho? El de arriba, 0,2. 0,1 de arriba. Y el de abajo, 0,1. Vale, voy a hacerlo primero sin rozamiento. Vamos a dibujar todas las fuerzas. Uf, qué pesado, son muchas. A ver, vamos a dibujar todas las fuerzas. Voy a empezar por los pesos. Aquí tengo, bueno, vamos a numerar las masas. Esta la vamos a llamar 1. Y así, esta va a ser para nosotros la masa 1. Esta va a ser la masa 2 y esta va a ser la masa 3. ¿Vale? Y así las tenemos perfectamente identificadas. Este puentardo sería el peso 1. M1 por G. Peso 3. ¿Ves? ¿Ves para lo que sirve numerarla? Para equivocarse. Si no la numeraras, no te equivocarías, por lo menos como yo. Te equivocarías de otra manera, pero venga. Masa 3, peso 3, masa 3, evidentemente. Gracias, Mario. Qué desastre. La masa 2, vamos a dibujar un peso más largo porque es la más pesada de todas. Vamos a dibujarle, este sería el peso 2, ahora sí. Igual, masa 2 por G. Y la masa 1, vamos a dibujarle un peso pequeñito. Un peso pequeñito. Y este sería el peso 1, que es igual a la masa 1 por G. Tenemos también las tensiones de la cuerda. Hay dos tensiones. Hay dos cuerdas, hay dos tensiones. Las tensiones las voy a dibujar en amarillo. Aquí. A ver si consigo que me salga recta. Así. Aquí la misma. ¿Vale? Y luego hay otras dos tensiones que están aquí. Y ahora decidimos a cuál llamamos tensión 1 y a cuál llamamos tensión 2. Para que nos quede claro. ¿Se ve el amarillo en esta pantalla? Sí, es que en esta pantalla se ve bastante bien el amarillo. En otras se ve como el culo, con perdón. Pero en esta se ve bastante bien. Como el orto. En otras se ve como el orto. Vale. Estas son dos tensiones distintas. Por ejemplo, a esta la vamos a llamar tensión 1 y esta también es la tensión 1. ¿Vale? La tensión en los extremos de la cuerda es la misma y esta es la tensión 2 y esta también es la tensión 2. Y nos faltan todavía dos fuerzas por dibujar. Cuando lo hacemos sin rozamiento, las normales. Y esas van en rojo. Aquí tengo la normal 1. Aquí tengo la normal 1. Y aquí abajo la normal 2. Aquí está, así. La normal 2. Bueno, pues nada. Vamos a empezar a hacer sumatorios de fuerzas. Vamos a ir primero a los ejes verticales. Bueno, vamos a ir primero masa por masa. Porque si no, la vamos a liar. Vamos a ir masa por masa. Vamos a empezar con la masa 1. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje vertical sobre la masa 1? En el eje Y. Eje Y.
sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a normal 1 más peso 1 y esto tiene que ser 0. ¿Vale? Normal 1 más peso 1 y esto tiene que ser 0. La normal, como va hacia arriba, la considero positiva, el peso 1 lo considero negativo, normal 1 menos peso 1 igual a 0, es decir, normal 1 igual a peso 1 igual a M1 por G. O lo que es lo mismo, 1 por... Si yo no os doy el valor de G, se me olvida daroslo 9,8. A lo mejor en algún ejercicio me da la neura y os digo que es 9,81, pero la verdad es que no merece la pena, pero bueno. 1 por 9,8, 9,8 newton. Esto me lo dejo ahí porque como luego lo voy a hacer con rozamiento, tendré que incorporar los rozamientos. ¿Vale? Y en el eje X. En el eje X para la masa 1. En el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Solo la tensión 1. Y tiene que ser igual a masa 1 por aceleración. Fijaos que como unos cuerpos se están moviendo hacia la izquierda, otros hacia la derecha, pero porque, claro, la cuerda tira de uno a otro tal, entonces voy a aplicar el criterio de signos de fuerzas a favor de movimiento, fuerzas en contra de movimiento. En este caso, ¿la tensión está a favor o en contra del movimiento? A favor. Es, de hecho, la fuerza que hace que se mueva la masa 1. Si no hay ninguna otra fuerza y la masa 1 se mueve, no puede ser de otra manera. Con lo cual, la voy a considerar positiva. Es decir, tensión 1 igual a masa 1 por aceleración. Es evidente que, bueno, esto ahora mismo sin rozamiento se va a mover. Está claro que se va a mover, ¿no? Pero es evidente que solo se puede mover en un sentido, ¿no? Es imposible que esto se mueva levantando esta hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Es imposible que esto vaya hacia arriba, esto hacia acá y esto hacia acá, ¿no? La única posibilidad de movimiento que hay es esta hacia abajo, esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda. No hay otra. Vale. Lo digo para que no se nos olvide. Vale, pues esto es lo que tengo para la masa 1. Puedo sustituir aquí, si queremos, y ya lo vamos dejando un poco organizado. Y digo, entonces, que tengo tensión 1 igual aceleración, porque la masa 1 es 1 kilogramo. La aceleración es la misma para las tres masas, porque están unidas, se mueven de forma conjunta, con lo cual la aceleración es la misma. Bien, vamos con la masa 2. Eje Y. Sumatorio de fuerzas en el eje Y para la masa 2. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y para que se ejerzan sobre la masa 2? La normal 2, el peso 2, pero ojo, que el peso 1 se ejerce sobre la masa 2, con lo cual hay que sumar aquí el peso 1. El peso 1 lo ejerce la masa 1 sobre la masa 2, con lo cual hay que sumarlo. Aquí, entonces, esto tiene que ser igual a 0, porque aquí tampoco hay movimiento. Criterio de signos, la normal 2 positiva, normal 2, menos peso 1 igual a 0, es decir, la normal 2 es igual al peso 1 más el peso 2. Sería igual a M1 por G más M2 por G o M1 más M2 por G. 9 por 9,8. Insisto, lo voy haciendo porque luego cuando vaya a introducir los rozamientos, 9 por 9,8, 88,2 newton. 88,2 newton. Es la normal 2. Me voy al eje X. Eje X.
Sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Las dos tensiones. Tensión 1 y tensión 2. Tensión 1 más tensión 2. Y esto tiene que ser igual a masa 2 por aceleración. En este caso, la tensión 1 es negativa, porque se opone al movimiento. Y la tensión 2 es positiva, porque va a favor del movimiento. Con lo cual, lo que tengo es T2 menos T1 igual a masa 2 por aceleración. T2 menos T1 igual masa 2 por aceleración. O lo que es lo mismo, 8 por aceleración. 8A. Me voy a la masa 3. Me voy a la masa 3. Me voy al eje Y, porque en este caso el eje X no hay fuerzas. Y tengo sumatorio de fuerzas a lo largo del eje Y, y tengo la tensión 2 y el peso 2. Y en este caso es igual la tensión 2 y el peso 3. El peso 2. Peso 3. Y en este caso es igual a masa 3 por aceleración. ¿Y Nacho, no se puede considerar como si estuviese en el mismo eje? ¿Eh? No se puede considerar como si estuviese en el mismo eje y el peso sería la fuerza con la que se tiraría. Están en el mismo eje. Luego ahora voy a sumar todas las ecuaciones. No, pero me refiero como si estuviese en el eje X también. No está en el eje X, está en el eje Y. Ahora después voy a decir, ahora voy a considerar todas las tres masas y voy a considerar todas las fuerzas en el que se oponen o que van a favor del movimiento. Y entonces voy a sumar todas las ecuaciones, se me van a ir todas las tensiones y me va a quedar lo que me tiene que quedar. Que la única fuerza que tira de todo esto es el peso de esta masa. Bueno. Bueno, joder, que aquí ya... como en este caso, el eje Y es el eje en el que se mueve esta masa y vamos a aplicar el mismo criterio de signos que hemos aplicado a las otras, es decir, en el eje de movimiento, fuerzas a favor de movimiento positivas, fuerzas en contra de movimiento negativas, vamos a considerar el peso positivo y la tensión negativa. De estas dos, ¿cuál está a favor de movimiento? El peso. En contra del movimiento, la tensión. Con lo cual, al final lo que tengo es peso 3 menos tensión 2 igual a masa 3 por aceleración. El peso 3 es M3 por G. Tengo M3 por G menos tensión 2 igual a M3 por A. La masa 3 es 5 kilos, pues 5 por 9,8. 5 por 9,8 menos tensión 2 es igual a 5A. 5 por 9,8 es 49. ¿No? Lo que me queda para la masa 3 es que 49 menos T2 es igual a 5A. Entonces tengo las ecuaciones de las masas de forma independiente. He calculado las normales, ahora no me hacen falta para nada porque he considerado que no hay rozamiento. Y ahora lo que tengo son, perdón, para la masa 1 tengo tensión 1 igual a aceleración. Para la masa 2 tengo tensión 2 menos tensión 1 igual a 8A. Y para la masa 3 tengo 49 menos tensión 2 igual a 5A. Es decir, poniéndolo todo aquí abajo, era tensión 1 igual a A, tensión 1 igual a A, tensión 2 menos tensión 1 igual a 8A,
tensión 2 menos tensión 1 igual a 8A y 49 menos tensión 2 igual a 5A. Que tengo un sistema de unas cuantas ecuaciones con unas cuantas incógnitas, pero fijaos, ¿y si las sumo las tres? ¿Y si las sumo las tres? Tensión 1 menos tensión 1 se me va. Tensión 2 menos tensión 2 se me va y me queda 49 es igual a más 8A más 5A, 14A. Es decir, la aceleración es igual a 49 partido por 14. (3,5 metros partido por segundo al cuadrado). Si yo hubiera considerado las tres masas en conjunto, las normales no contribuyen al movimiento para nada y como no hay rozamiento ni siquiera las considero, y digo, fuerzas a favor de movimiento, el peso 3 es el único. Bueno, perdón, peso 3, tensión 2 y tensión 1. Fuerzas en contra de movimiento, tensión 2 y tensión 1, con lo cual las tensiones se me anulan y me queda solo el peso, que es la fuerza, en realidad, que tira de todo. 49 masa por aceleración, la masa total. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. El problema en este ejercicio viene cuando considero el rozamiento, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Y si ahora introducimos el rozamiento? Pues tenemos que introducir nuevas fuerzas. Si introducimos ahora el rozamiento, y el rozamiento lo voy a dibujar en verde, tengo que considerar, primero, dos fuerzas de rozamiento hay. Una entre la caja 1 y la caja 2. ¿Qué quieres? Lo que quieras. Copia lo que sea. Bueno, tengo dos fuerzas de rozamiento. Una entre la caja 1 y la caja 2 y otra entre la caja 2 y el soporte, el suelo, llamadlo como queráis. Voy a dibujar esas fuerzas de rozamiento. Fuerza de rozamiento sobre la caja 1. Para evitar confusiones, no, lo voy a dibujar como hago siempre. Fuerza de rozamiento sobre la caja 1. La voy a dibujar aquí, sería esa. Se opone siempre al movimiento. Si la caja 1 va hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento va hacia la derecha. Y esta sería la fuerza de rozamiento 1. Normal 1 por coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si esta caja se está desplazando hacia la izquierda y esta caja se está desplazando hacia la derecha? Esta fuerza de rozamiento también afecta a la de abajo. Pero es la misma que la de abajo. Sí, es la misma. O sea, a ver, si tú desplazas un cuerpo sobre otro, la fuerza de rozamiento es la misma. No puede ser otra, ¿no? La fricción es la misma. Pero como la de abajo también se está desplazando, esta misma fuerza de rozamiento la tengo que considerar aquí, que se opone al movimiento. Aquí. Es la misma, ¿eh? Pero aplicada en las dos. Y siempre oponiéndose al movimiento. Y si yo tengo un objeto que se mueve, dos objetos que se mueven, hay rozamiento que impide el movimiento del de arriba, pero también el de abajo, ¿no? Entonces tengo que aplicarla a las dos, que es donde está el truco, entre comillas, de este ejercicio. Y ahora hay otra fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento 2, que es de la caja 2 con la superficie de contacto. Y esta también se opone al movimiento, con lo cual también la tendría que dibujar aquí. La voy a dibujar un poco más larga para que se vea claramente que es distinta. Y esta es la fuerza de rozamiento 2. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento 1? Normal 1 por coeficiente de rozamiento.
Voy a quitarle el sombrerito y así pongo ya lo que es el valor. ¿Vale? Y así pongo ya lo que es el valor. Sería la normal 1, esa no cambia, la tengo calculada. 9,8. Coeficiente de rozamiento 1, 0,1. Normal 1 por coeficiente de rozamiento 1. Sería 9,8. 9,8 por 0,1, 0,98 newton. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento 2? Normal 2 por coeficiente de rozamiento 2. La normal 2 también la tengo calculada. 88,2. 88,2 y el coeficiente de rozamiento por 0,2. 8,82 por 2, 19,64. 17,64. Por 0,2. 17,64 newton. 17,64 newton. Vale, ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que reescribir el sumatorio de fuerzas en el sentido de movimiento para las 3. Es decir, ahora voy a poner aquí con rozamiento. Con rozamiento no, con rozamiento. El cálculo de las normales no se modifica. Entonces, ahora, para la masa 1, tengo fuerzas a favor de movimiento, la tensión 1. Fuerzas en contra de movimiento, fuerza de rozamiento 1. Igual a masa 1 por aceleración. Para la masa 2, tengo fuerzas a favor de movimiento, la tensión 2. Fuerzas en contra de movimiento, la tensión 1, la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2. Igual a masa 2 por aceleración. Para la masa 3, fuerzas a favor de movimiento, peso 3. Fuerzas en contra de movimiento, tensión 2. Masa 3 por aceleración. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento? 17,64 newton. Si ahora sumáis estas 3, tensión 1 menos tensión 1 se me va. Tensión 2 menos tensión 2 se me va. Y lo que me queda es que peso 3 menos 2 veces la fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 igual a masa 1 más masa 2 más masa 3 por aceleración. Como ya lo tengo calculado, pues ahora digo, la aceleración sería el peso 3 menos 2 veces la fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 dividido por la suma de las 3 masas. Eh, 49 menos 2 por 0,98 y menos 17,64 era, ¿verdad? 17,64. Menos 17,64, todo esto dividido por 14. ...49 menos 2 por 0,98... menos 2 por 0,98 y menos 17,64. Y todo eso dividido por 14. Total, 2,1 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Profesor, ¿no quiero un poquito a dónde los fuerzas de rozamiento?
Aquí. Vale, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿O por qué mucha gente cuando han intentado hacer este ejercicio han fallado? Porque no se han dado cuenta de que esta fuerza de rozamiento hay que ponerla 2 veces. Y en los 2 casos se opone al movimiento. Siempre se opone al movimiento, ¿vale? En el rozamiento de un cuerpo con otro siempre se opone al movimiento. Y claro, si los 2 cuerpos se mueven, pues esa fuerza de rozamiento hay que aplicarla a los 2. Con lo cual, al final, hay que aplicarla 2 veces. De hecho, en la ecuación te sale por 2 veces la fuerza de rozamiento tal cual. Vale, 2,1 metros partido por segundo al cuadrado. En este tipo de problemas, donde tengo masas, planos, tal, no sé qué, no sé cuántos, suele ser, ya os lo dije, pero os lo repito, más útil aplicar el criterio de signos de fuerzas a favor de movimiento positivas, fuerzas en contra de movimiento negativas. Tenía aquí Fernando, echar un vistazo. ¿Puedes pasar las pizarras? Todavía vamos a hacer más ejercicios. Ya lo sé. Fíjate los fallos más tontos, Fernando. Fíjate los fallos más tontos, tío.